nosotros utilizamos las cosas que están a la mano de una manera muy común. Es más, ni siquiera valoramos su existencia. Pero si alguna vez te has preguntado cómo eran antes muchos de los artefactos que utilizamos a menudo, estás en el canal correcto. En Expande vamos a mostrarte los inicios de 10 cosas que utilizamos normalmente. Número 1. Las almohadas. Hoy en día las utilizamos para descansar en nuestra cama, para decorar los sillones o para ver muy cómodos una película. Es más, hasta las mascotas tienen su propia almohada. Pero en la antigüedad todo era muy diferente. Las primeras almohadas fueron encontradas en la antigua Mesopotamia y Egipto, específicamente en las tumbas de los faraones. Pero no eran suaves como las de ahora, sino todo lo contrario. Eran de un material duro, por ejemplo, la madera, la piedra, la porcelana, el bronce o bambú. Y es que tenían la creencia de que el material suave le robaba energía a tu cuerpo, además de que no cumplía con el objetivo de alejar a los demonios. Con el paso del tiempo, en Grecia y Roma empezaron a utilizar paja, caña y plumas, es decir, un poco más cómodas, y se convirtieron en algo más común y no solo de la realeza. En el siglo XIX fueron creadas a como las conocemos ahora, pero hasta el siglo XX fueron comercializadas en masa para que todo mundo las pudiera utilizar. Así que qué bueno que nacimos en esta época para disfrutar de un buen descanso. ¿O te imaginas dormir en una almohada de madera o de piedra? Número 2. Los despertadores. Los relojes mecánicos se inventaron en el siglo XIV, pero como eran muy caros, solo tenían acceso a ellos las personas ricas, es decir, una minoría. Así que las personas inventaron diversos métodos para poder despertarse y estar a tiempo en sus labores. Por ejemplo, los chinos hicieron muchos experimentos con una cuerda aceitada, pues ellos estudiaron cuánta cuerda se quemaba en una hora. Entonces le hacían nudos a la cuerda que se iba a quemar, dependiendo el número de horas que debían dormir. Un extremo lo dejaban encendido y el otro extremo de la cuerda lo dejaban atado a su dedo gordo del pie. Así que cuando la cuerda llegaba a su dedo, era seguro que ellos despertarían. Otra idea que surgió, y mucho menos peligrosa, fue experimentar con una vela. Ellos medían cuánto se consumía en una hora. Así le hacían marcas a la vela utilizando algún metal. Entonces en la marca que ellos tuvieran que despertarse, le incrustaban un gancho y ponían la vela sobre una base metálica. De esta manera, cuando la vela llegaba a la marca, el gancho se desprendía y caía golpeando el metal. Aunque este método no era tan efectivo, pues si las personas tenían el sueño pesado, el ruido no era lo suficientemente fuerte para despertarlos. Después se colocaron relojes en las torres, pero sonaban las campanadas cada hora, lo cual no era tan bueno, ya que a cada hora despertaba a todos los habitantes del lugar. Pero fue hasta el siglo XVI que los relojes despertadores portátiles se distribuyeron a toda la población. Número 3. Los mapas. ¿Te has preguntado cómo hacían antes los mapas si no contaban con satélites ni cámaras superpoderosas en el espacio? En el siglo XIX fue encontrado el primer mapa que se fabricó sobre arcilla en el siglo VI a.C. y lo hicieron los babilónicos. En él se podía observar pequeños círculos que representaban las ciudades cercanas y unas líneas que parecían caminos. Los pobladores lo hicieron con la información recopilada de los viajeros que contaban sobre los lugares visitados por mar o por tierra. Claro que este mapa era muy básico. Después, los griegos hicieron más mediciones y fueron los primeros cartógrafos reconocidos. Pero con la tecnología fueron desarrollando cada vez más métodos para saber la ubicación de su lugar en el mundo. Y tanto ha avanzado la tecnología que ahora ves pasar por tu casa una camioneta tomando fotografías de las calles para poder hacer un mapa virtual. Y tienes un GPS que te dice cómo llegar a tu destino sin ningún problema. Número 4. El vidrio. Este material fue fabricado 3000 años antes de Cristo.
Y es que según cuenta la historia, el origen de este material se sitúa en Siria, con los mercaderes de natrón. El natrón es una sal compuesta de carbonato sódico, bicarbonato sódico, etc., de donde obtienen la sosa para la limpieza, y era utilizado también para el proceso de momificación. Pues en la ruta que hacían hacia Egipto tenían que preparar comida, pero necesitaban un lugar donde poner sus ollas calientes, así que utilizaron el natrón que transportaban. Pero al día siguiente se dieron cuenta de que el natrón se había fundido y al contacto con la arena del suelo se había convertido en un material brillante parecido a una piedra, y así se originó el vidrio. Después, obviamente, fueron puliendo la técnica hasta lograr piezas muy elaboradas y creativas con él, añadiendo texturas, colores, formas, etc. ¿Te sabías esta historia? Número 5. Los refrescos. Los tomamos cuando hace calor, cuando comemos, cuando estamos entre amigos, etc. Tienen un uso bastante común. ¿Pero sabías cuál fue su origen? Estos fueron inventados a finales del siglo XVIII en el ámbito farmacéutico para curar pequeñas afecciones. Se trataba de una bebida a base de agua natural o de agua gaseosa natural que combinaban con frutos y edulcorantes como la miel. Después se produjo el término soda a las bebidas que estaban elaboradas a base de agua, bicarbonato sódico y anhídrido carbónico, y se utilizaban para tratar problemas como la indigestión o acidez. El Seltz se utilizaba por su agradable sabor y para aliviar la fiebre y molestias estomacales. Con el paso del tiempo, pasó de ser una bebida para curar enfermedades a ser vendida al público en general como lo conocemos ahora. Así que pasó de la industria farmacéutica a la comercialización al público. Número 6. El jabón. Tal vez algunas personas sí lo utilizan normalmente, pero hay otras que no tan a menudo. En fin, ese no es el punto. Los primeros jabones fueron descubiertos a las orillas del río Tíber. En esos lugares se hacían sacrificios animales, por lo que la grasa quedaba en las rocas y se mezclaba con las cenizas de madera de los fuegos ceremoniales. Así que los pobladores se dieron cuenta de que esta grasa combinada servía para limpiar sus manos y la ropa, por lo que la empezaron a utilizar y poco a poco a comercializar. Y el uso cada vez mayor de este jabón hizo que redujeran las enfermedades de la piel, pues la gente estaba más limpia. Número 7. Este es otro artefacto que no mucha gente utiliza, y eso lo sabemos por este tipo de sonrisas o este tipo de aliento. Pero dejemos estas imágenes y vayamos a cómo fueron creados. El primer registro del cepillo dental fue en el año 1498 y fue confeccionado por un emperador chino. Las cerdas eran de pelo del cuello de los cerdos salvajes y se retiraban uno por uno. Después empezaron a utilizar los insumos de animales de clima frío y utilizaban el pelo del jabalí, el caballo y el tejón, y para fabricar el mango se utilizaban los huesos, la madera y el marfil. Obviamente, al ser algo difícil de conseguir, los cepillos solo eran utilizados por la clase alta, pero como estos materiales les resultaban irritantes, decidieron utilizar la crin del caballo, algo que fue considerado inapropiado, ya que el pelo es muy suave y no es suficiente para la limpieza bucal. Pero esos no eran los únicos inconvenientes, ya que retenían muchas bacterias y para mejorar eso propusieron hervirlos, pero eso le quitaba la dureza al pelo de los animales y terminaban por ser inservibles, además de que cada vez que se cepillaban se quedaban con pelos de los animales en la boca. Y fue hasta 1935 que se inventó el nylon, y de los primeros usos que se le dio fue la fabricación de cepillos dentales como los conocemos ahora. Número 8. La estufa. Si nos ponemos muy exigentes con conocer las primeras estufas, se podría reducir a unas cuantas piedras y leña para poder cocinar. Esto evolucionó con el adobe y el ladrillo, y su combustible eran la leña o el carbón. Después se inventaron las estufas de hierro, pero eran unos cajones enormes. Además, como se alimentaban de leña, la sobreexplotación fue tanta que quedaron obsoletas.
Avanzando en la historia, se fabricaron las estufas a base de gas propano, pero no tuvo aceptación por considerar a ese gas un combustible venenoso y explosivo, además de que según las amas de casa cambiaba la textura y el sabor de los alimentos. Después se hicieron cajones pequeños y a algunos hasta se les incluyó un horno. Se fabricaron las estufas con acero inoxidable, se hicieron las estufas eléctricas y finalmente las estufas de inducción. Así que comparando las primeras estufas con las de ahora, tienen un mejor diseño y dejan mucho espacio libre. Número 9. La plancha. Seguramente tus abuelos te han dicho que muchas de las cosas que utilizas muy cómodamente antes eran muy diferentes. Y ese es el caso de las planchas, pues antes utilizaban recipientes de lata que contenían brasas y que tenía un mango para poder utilizarla. Hasta el siglo XVII surgieron las primeras planchas hechas con hierro y se calentaban al fuego. En 1882 se presentó la primera plancha eléctrica y ahora ya tenemos nueva tecnología, como la plancha de vapor muy lujosa. Número 10. Los focos. Los primeros focos recibieron el nombre de bombilla incandescente, que se trataba de una ampolla de vidrio que tenía un hilo metálico calentado para que produjera luz, pero no duraba más que 16 horas, ya que el hilo se calentaba muy rápido. Luego existió la lámpara halógena, que tenía materiales como el fósforo, bromo, cloro, yodo, etc. Estas lámparas eran más compactas y tenían el doble de duración que las incandescentes. Pero la evolución no quedó ahí. Después vinieron las lámparas fluorescentes, que ofrecían diferentes tonalidades de luz y un ahorro del 80%. Luego vino la iluminación LED, diodo emisor de luz por sus siglas en inglés, y sus ventajas son obtener mayor iluminación, con mayor duración y unas lámparas más compactas con diferentes tonos de luz, colores, diferentes niveles de intensidad, con encendido a distancia mediante aplicaciones en tu dispositivo electrónico, etc. ¿Quedaste sorprendido de cómo eran antes los utensilios que tienes ahora tan cómodo y tan fácil de conseguir? Escríbenos tus comentarios, recuerda compartir con tus amigos para que también nos digan si ya se sabían alguno de estos datos. Te dejamos otros videos para que sigas descubriendo cosas. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!